Hoy estoy acá dialogando con vos y vamos a hablar de algo que seguramente te pasó y lo sentiste, que es percibir como que tu voz no era tuya, sino que se estaba pareciendo a las demás o que estaba sonando también como otras personas porque justamente no estabas pudiendo conectar con el canal de expresión que es nuestra voz. Hoy quiero que dialoguemos y que te sientas parte de este proceso de autoconocimiento para luego empezar a expresarnos como somos, ¿no? Y que nuestra expresión sea ese canal de creación, porque a partir de empezar a conocer tu historia, tus creencias, tus valores, vas a darte cuenta también cómo es que se siente o cómo se percibe tu voz cuando habla, cuando expresa, qué es lo que quiere decir cuando quiere hablar, porque es justamente eso, como un canal entre el interior y el exterior, es darle vida a lo que está sucediendo adentro. A mí me pasaba durante bastante tiempo que cuando iba a empezar a hablar o algo, generalmente me generaba mucha ansiedad o me ponía toda colorada o no sabía qué decir. Y me ayudó mucho el estimularme, empezar a hablarlo y hacer igual. Hace un tiempo, más o menos en mi adolescencia, hice comedia musical y eso me ayudó muchísimo porque era exponerse de todas maneras, era hablar y hacerlo. Y también lo que te ayuda en ese tipo de prácticas es que vos un poco te pones en un personaje, ¿no? Es como que ingresás a un personaje que no está siendo vos y eso te ayuda a exponerte sin sentir que estás quedando vulnerable o que estás exponiendo de más tus cosas o tus sentimientos. Yo sé que muchos o muchas tenemos como esa resistencia a conectar con nuestro interior o con nuestra voz, que es el canal de nuestro interior, porque justamente nos vamos a empezar a reconocer cómo somos en verdad. O sea, vamos a dejar de ponernos capas o de cubrirnos con velos, algo que realmente tenemos que reconocer para empezar a expresar justamente para afuera lo que verdaderamente somos. Una de mis prácticas y que se las quiero compartir a ustedes es empezar por escribir, o sea, empezar a conocerte, tal vez si todavía es como tenés dudas o que te pasa esto muchas veces que sentís que esa voz no está siendo como verdaderamente sos vos y muchas veces nos sucede eso porque, bueno, es esto, la práctica. Entonces, volviendo a los que les quería compartir, era empezar a escribir, tener ese diálogo con una misma e ir reconociendo cómo somos, cuáles son nuestras emociones, qué estamos sintiendo, qué es lo que pasa dentro nuestro, cuál es nuestra historia, o sea, de dónde venimos. Y siento que cuanto más nos podamos reconocer en ese diálogo, es cuanto más vamos a ir reconociendo cómo es nuestra voz, cómo quiere expresarse nuestra voz. Entonces, si tenés la posibilidad, si todavía no lo haces, te invito a que pruebes la práctica de escribir, de empezar a escribir lo que te sucede en el día, de empezar a escribir tus sentimientos o de empezar a escribir simplemente es como para conectarte, ni siquiera como idealizando lo que va a suceder, sino que la práctica misma te vaya llevando. Siento que muchas veces lo que les decía es que nos da resistencia reconocer nuestra expresión o cómo se siente mi voz cuando la libero y cuando la dejo salir, porque nos estamos conociendo a nosotras mismas. O sea, cuanto más vos le pongas, voz con Z, le pongas a lo que querés decir, a lo que querés hacer, a tus ideas, es cuanto más vas a entender cómo lo querés materializar. Porque es justamente eso, ¿no? Nuestro canal que se puede también entender desde otro lugar. A mí me pasa mucho esto y es algo que sucedió durante todo el programa, es ir entendiéndonos a nosotras, o sea, entenderse a una misma a través de las palabras. Siento que
que justamente es eso, un poco lo que les traigo con la idea del podcast, de sentirte y de sentirnos a través de nuestra voz, pero empezar a tener ese estímulo o esa práctica que nos ayude. O sea, obviamente que muchas veces nos pasa que cuando encendemos la cámara o cuando estamos delante de varias personas nos cuesta un poco, pero hacelo igual. Te aseguro que te va a dar como una seguridad con vos misma y vas a empezar a ponerle un montón de palabras a esas ideas o a esos pensamientos que simplemente es como que están adentro de tu mente, ¿no? Más quien tiene mucha aire, como yo, en su carta natal, sucede que generalmente es como que pensamos mucho, analizamos mucho y nos falta darle tierra a todo eso que está sucediendo. Entonces, nuestra voz es eso que nos ayuda en partes a empezar a materializar. Y cuanto más nos demos esas posibilidades de habilitar lo que nuestra voz quiere expresar, es que más va a ser la seguridad de que vamos a tener después cuando nosotras empecemos a crear o a exponer muchas veces nuestros servicios, nuestras propuestas o lo que sea que quieras exponer, porque es justamente ese muchas veces el límite a exponernos, porque no nos conocemos a nosotras mismas, es como que nos salteamos la primera etapa, o sea, es como que en vez de empezar a caminar quieras salir a correr, o sea, básicamente eso. Entonces, cuanto más tenemos ese trabajo de conocernos, y yo sé que muchas veces hablo del autoconocimiento, de la escucha, pero es porque tiene que ver y es lo que solventa y lo que sustenta nuestra marca personal, el poder tener ese reconocimiento de nosotras mismas para empezar a entender cómo es nuestra voz y empezar a exponernos. Siento que si tenés la práctica o no de la escritura, también mucho te ayuda como a ir desbloqueando ciertos niveles, ¿no? Enseguida lanzarnos a expresar algo delante de personas o delante de una cámara, sino empezarlo a hacer haciéndolo de a poco. Yo muchos años siento que la escritura para mí es una de mis prácticas que me ha salvado literalmente la vida. Por eso lo recomiendo mucho, porque me ayudó eso, a ponerle palabras a lo que estaba sucediendo adentro mío. Y con el proceso de emprender o de desarrollar una marca o de sostener un negocio, muchas veces nos perdemos entre todo lo que se está exponiendo, o sea, entre todas las voces de las otras personas, de nuestros colegas, de nuestros competidores, de nuestros referentes, y nos terminamos perdiendo y no le damos vida a lo que se quiere expresar de adentro mío. Y esto también lo vinculo mucho con la creación y con el proceso que fue Voz Auténtica, que es uno de mis programas que lancé y terminó hace muy poquito. Y la verdad es que tuvo un impacto, pero porque justamente eso, habilitábamos al diálogo. Siento que cuanto más habilitaba a que las otras mujeres se escuchen entre ellas, más impacto tenía, porque más iban reconociendo cómo se expresaba su voz o cómo estaba haciendo, o tan solo expresándose se dan cuenta qué era esa idea o cómo tenían que materializar esas ideas. Y, y sobre todo a mí me generó mucho impacto y pude sostenerme de toda esa parte más teórica, de toda esa enseñanza, para que justamente pueda expresar mi voz y pueda entenderme cada vez que expreso mi voz. Yo sé que la voz es un canal de expresión y es justamente donde está nuestro chakra Vishuddha, y siento que es esa conexión interna que muchas veces nos genera cierta fricción, pero esto que les decía, ¿no? Cuanto más podemos exponernos, más vamos a ir entendiéndonos
Y en cuanto a lo de voz auténtica, o sea, empezar a expresarse y a comunicar es lo que te va a llevar a poder expresar y materializar todas esas ideas que vos tenés y darle tierra, porque tu voz ya está, tu voz es tuya, solamente es como empezar a barrer, a quitarle el polvo para ver lo que hay más allá de todo lo que la cubre, porque justamente no nos atrevimos muchas veces a escuchar, o tal vez no quisimos hacerlo por X cosa, y está todo bien de todos modos, pero en esta dinámica en la que nos compartimos y en la que expresamos y en la que empezamos a hablar en voz alta, es cuando estamos aprendiendo, ¿no? Hay algo muy hermoso que dicen en el curso de milagro, y es que nosotros enseñamos lo que estamos aprendiendo, o sea, es como que en el momento mismo yo estoy aprendiendo lo que estoy enseñando y lo que estoy expresando. Entonces, si tengo esa resistencia, intento de a poco, muy de a poco, ir como destrabando o desbloqueando eso que me genera una fricción, llegar a esas conexiones conmigo misma, ¿no? Y voy de a poco, como les decía, escritura, después empezar a tener un estímulo de expresarte delante de personas. A mí me pasaba algo y me sigue pasando, ¿no? En momentos donde me tengo que expresar, sea en retiros con muchas personas o en espacios también con personas nuevas, me genera como algo adentro, y cuando lo puedo expresar es como que me siento súper liviana y de hecho me siento muy bien. Y cuando no me atrevo porque, bueno, la mente y las creencias bloqueándome, me queda como algo ahí en la garganta que quiso salir y no le permití. Y es eso un poco lo que les traigo hoy, es encontrarnos con esa voz que ya es nuestra, que es única, siempre lo fue y siempre lo va a ser. Simplemente que hay que darle cada vez más lugar, espacio, y sobre todo esos espacios donde vos te sentís segura, ¿no? Esta hermosa expresión que me sale siempre es como en esos espacios seguros donde vos te sientas cómoda, empezar a expresarte sin limitarte de lo que pueda salir. Porque justamente el proceso expresivo tiene que ser sin juicio. Y cuando no nos enjuiciamos es que nos permitimos que nuestra voz auténtica salga. Cuanto menos juicio haya, más auténtico va a ser, porque yo no voy a estar pensando constantemente qué es lo que voy a estar diciendo, no voy a estar midiendo todo, sino que simplemente es como, bueno, habilito y que empiece a fluir y que empiece a salir. Y es a partir de eso, y las invito de todo corazón a que lo puedan empezar a hacer si es que no lo hacen, a que lo puedan practicar. Y como les decía, de a poquito, después se van a ir sintiendo más cómodas y van a ir pudiendo llegar a esos objetivos que tengan, ¿no? Cumpliendo sus metas muy de a poquito. Algo que siempre les digo a mis clientas y sobre todo me digo a mí misma, que nosotros siempre tenemos ese objetivo final, pero ¿cuáles son esas metas pequeñitas que podemos ir resolviendo hasta llegar a ese objetivo? Y está ahí, ¿no? Como en la práctica, en la constancia, el permitirme hacerlo por más de que no me salga como me hubiese gustado que me salga, porque siempre vamos a tener como esa lupa observando cada momento que no me gustó como me expresé o cada palabrita que no quise decir y me salió. Pero no importa, o sea, cuanto más práctica tenga, más voy a llegar a espacios donde sí me sienta cómoda, sí me sienta segura y me puedo expresar y darle vida también a sus ideas, que es por ahí, o sea, eso es para mí lo más hermoso
de podernos expresar. Es que cuanto más nos expresamos, más vida le vamos a dar a todo lo que suceda dentro nuestro. Y es que no sé si es que te pasa, pero a mí me repasa el hecho de decir, cuando lo expreso, o sea, me está pasando una situación interna, lo expreso, es como que le saco un montón de peso que yo misma le estaba poniendo. ¿Por qué? Porque lo entendí cuando salió de mi boca. Y es eso mismo lo que sucede con todo. Y siento que la voz es un canal, como les dije, ¿no? Un canal para enseñarnos tanto, y sobre todo para poder vincularnos y para poder estar dialogando, así como estoy dialogando acá con vos y sentirte de todos modos acá, por más de que yo le esté hablando a una cámara, o sea, yo te estoy sintiendo acá para que todo lo que estoy diciendo salga con esta autenticidad y que salga con este sentir. Entonces, eso es lo que también tiene la expresión, el poder vincularnos entre nosotras, el poder reconocerme también en vos y que te puedas reconocer en mí, porque lo que estoy expresando, tal vez digas como, claro, sí, esto me pasó, claro, y vas encontrándote y entendiéndote más. Y eso nos pasa a todas. Cuanto más le des este espacio y este lugar a tu voz, es que más también te vas a entender vos. Me encantó todo esto, lo que fue saliendo y no ponerle juicio a lo que salga, simplemente sentir y que fluya, porque eso es la voz y eso es lo que vinimos también a hacer, ¿no? Entre seres humanos, o sea, expresarnos, comunicarnos, dialogar, y me encanta dialogar con vos. Y quiero que te lleves esto, que te lleves las prácticas, pero que también vayas investigando y vayas explorándote a vos misma. Como les dije en el anterior, en uno de los primeros, en el primer episodio, es que la maestra sos vos. Entonces que puedas agarrar eso con lo que resonaste y lo puedas hacer tuyo y que puedas explorar. Te invito a explorar tu voz, te invito a explorar ese canal que puede darle vida y exteriorizar todo lo que hay adentro tuyo. Esa voz auténtica que está queriendo salir. Y a quienes lo deseen y hayan resonado con todo esto que les fui compartiendo y que les fui expresando, las espero a mi programa de voz auténtica, que va a estar la segunda edición, y vamos a explorarnos y vamos a compartirnos y vamos a estar dialogando muchísimo y a sobre todo ser y construir nuestros propios lugares seguros para poder darle vida a nuestra voz. Así que gracias, amiga, por compartir conmigo. Gracias, gracias, gracias.